Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:36. Gracias por la enorme sintonía e interacción en nuestro espacio a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Hablemos de los temas de salud. Hay muchísimo para comentar y le agradezco al viceministro del ramo, al viceministro de Salud, José Ruales, su gentileza de atendernos telemáticamente en esta mañana. Señor viceministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Mauricio, y muchas gracias por la invitación para poder informar a la comunidad. Estoy listo. Gracias. Junto a Belkis Sánchez, mi compañera del equipo de A Primera Hora, vamos a fomentar este diálogo periodístico con el señor viceministro de Salud, José Ruales. A ver, empecemos por la situación sanitaria en este momento. Hay evidentemente mucho temor respecto de la variante Omicron que ha aparecido en algunos países. Yo quiero preguntarles si aquí en el Ecuador todavía no hay evidencias de que se han dado ya casos positivos confirmados de esa variante, viceministro. Bueno, no tenemos todavía detección de la variante Omicron por laboratorio todavía, pero ya a nivel de la Organización Mundial de la Salud se ha informado de 64 países en los que aparentemente está circulando. Este tipo de virus tendrá y buscará, digamos, la forma a través de pasajeros, a través de el comercio, etcétera, de los turistas, el ingresar y puede ser que pronto lo tengamos como otros países circulando en el país, ¿no? Esta variante, de la última información que tenemos, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de otros laboratorios, ya que todavía no hay una información completa de la variante, ¿no? Pero aparentemente la variante es más transmisible, tiene mayor capacidad de contagiar de una persona a otra, mucha más facilidad que la variante Delta. Sin embargo, aparentemente no es más grave que la variante Delta en las formas como se expresa, es decir, no va a causar mayor morbilidad, casos más graves que la variante Delta, pero sí puede haber muchos más casos en la comunidad. Y esto porque además es capaz de causar reinfección, es decir, a personas que ya tuvieron la infección o a personas que están vacunadas, y esto puede generar un aumento en el número de casos. Eso es lo que se está viendo en otros países. Lógicamente, si el número de casos aumenta masivamente, también van a haber probabilidades de personas que tengan que requerir hospitalización, tanto general como de cuidados intensivos. Pero no se está viendo que esto ocurra en proporciones mayores que con la variante Delta o con otras variantes, ¿no? De todos modos, lo importante es tomar todas las precauciones necesarias para evitar que esta transmisión ocurra de manera masiva en el país, y la primera de estas precauciones es estar vacunados. Estamos avanzando diariamente. Este fin de semana hemos convocado a un vacunatón también para las personas que no se vacunan durante la semana. Tenemos más de 90,000 personas vacunadas. Todavía tenemos un grupo importante de alrededor del 35% de los niños menores de 5 a 11 años que todavía no completan su primera dosis, y también alrededor de un 20% de los de 11 a 17 años, ¿no? Esos son los grupos que tenemos menos vacunación, pero estamos avanzando de manera continua. Para el día de hoy tenemos ya cerca del 84% de la población mayor de 5 años vacunada con primera dosis, y estamos convocando especialmente en aquellas provincias, en aquellos lugares donde hay todavía un número alto de personas sin vacunar, ¿no? Especialmente en la provincia de Guayas, Los Ríos y Santa Elena son en donde tenemos un mayor número de personas sin vacunar, y algunas provincias como Cañar, Morona, Santiago, especialmente donde las coberturas todavía son bajas, ¿no? En general también en Pastaza y en Zamora Chinchipe, en las provincias orientales. En el resto del país
tenemos buenas coberturas, incluso en el caso de la provincia de Pichincha, ya logramos superar el 85% de la vacunación total vacunada con 2 dosis, ¿no? Esto es muy importante porque eso ya nos ayuda, nos protege de mejor manera, además de las medidas de bioseguridad que hay que mantenerlas de manera constante. Viceministro, sobre el tema el lavado de manos. Viceministro, sí, le quería preguntar, sobre esta cifra que da de Pichincha, ¿es la provincia que tiene el más alto nivel de cobertura con ese porcentaje que ha dado? Le pregunto uno. Y dos, ¿con ese porcentaje se puede señalar que Pichincha ha alcanzado la inmunidad de rebaño o no es tanto así, viceministro? Bueno, sí, Pichincha es en este momento, en relación a la población general, la que mayor cobertura de vacunación tiene, ¿no? Para el día 9 de diciembre tenía 85.56% de la población vacunada. Le sigue Carchi con un 83% y luego Loja con un 81% de la población total vacunada. Estas son cifras muy buenas. No se logra la inmunidad de rebaño solamente al alcanzar un número de vacunados, ¿no? Recuerde, necesitamos que esta cobertura de vacunación sea homogénea en todos los cantones, en las parroquias y en el país, porque si no se pueden generar nichos, lugares en donde se puede mantener el virus o se puede mantener la transmisión entre no vacunados, ¿no? La inmunidad de rebaño se alcanzará en el momento en que deje de darse la transmisión debido a un suficiente número de personas vacunadas, pero en el caso de la vacuna de COVID, ustedes saben que no protege totalmente para el contagio, ¿no? De tal manera que necesitamos lograr estas mismas cifras, como el 85 y más por ciento que ya tenemos de Pichincha, en el resto del país, y en eso estamos trabajando, y en eso queremos convocar a la población, ¿no? Si usted conoce un familiar, un amigo que no está vacunado, convénzalo, llévelo a vacunar. Estamos vacunando en casi todos los centros de salud. Señor viceministro, buenos días. Antes de seguir profundizando en el tema del avance de la vacunación como tal, y a propósito de esta nueva variante, la Omicron, que ya se ha reiterado, no existe referencia de que haya llegado todavía al país, además de la vacunación, ¿qué otras acciones o qué otras medidas se están tomando en cuenta precisamente para hacer frente a su posible llegada al país? ¿Cómo o nos estamos preparando, mejor dicho, es la pregunta, como país para enfrentar la presencia de esta nueva variante? Bueno, hay dos formas. La una, estamos tratando de evitar el ingreso o detectar oportunamente si es que se produce este ingreso a través de una persona que viaja tanto a través de la frontera aérea como las terrestres o la marítima, ¿no? Entonces, para ello estamos haciendo el control necesario, estamos exigiendo a todos los viajeros que llegan por cualquier vía la presentación de una carnet, un certificado de vacunación con 2 dosis y una prueba PCR de al menos 72 horas antes de subirse al avión. Esto es importante. De esta manera nosotros tratamos de detectar, en el caso de las personas que llegan de los países que ahora ya son numerosos con la presencia de la variante, hacemos un monitoreo, un seguimiento a través de los datos que se recogen de las personas al ingreso al país por la vía aérea, por ejemplo, y luego en el caso de algunas personas que presenten algún riesgo, algún síntoma, se vuelve a hacer la prueba de antígeno al ingreso y se debe aislar esta persona en su domicilio, en el hotel donde sea necesario durante 14 días. Es decir, hay una serie de elementos. También en el caso de la frontera terrestre, ustedes saben, están cerradas la frontera norte y sur, se ha pospuesto la movilización de carga entre la frontera norte con Colombia, que iniciará a partir del 15 de diciembre, y recién el tránsito de personas se iniciará a partir del 1 de enero
del próximo año, ¿no? De esa manera logramos restringir y al mismo tiempo estamos manteniendo la secuenciación en los casos sospechosos, es decir, aquellos que se presentan de manera diferente a los casos normales. En este caso, cuando hay una transmisión muy rápida, un contagio en donde no se identifica el transmisor, puede ser eso una fuente de Omicron, y en ese caso se envían para secuenciación genética para identificar la variante, ¿no? Al mismo tiempo hemos solicitado al COE el emitir ciertos lineamientos, especialmente la reducción del aforo en los espacios públicos al 50% y la solicitud obligatoria de la presentación del carnet o certificado de vacunación para el ingreso a eventos o a lugares públicos. Esto se está coordinando con las autoridades municipales, porque son los GAS los responsables de asumir y de tomar esas decisiones que son propuestas en el COE nacional. Es importante aquí también prevenir a la población, ¿no? Es decir, que la población conozca de los riesgos y evite las aglomeraciones. El último incremento de casos que tuvimos hasta hace 2 semanas se dio después del feriado o durante el feriado del 1, 2, 3 y 4 de noviembre. Y esas aglomeraciones, esa movilización de la gente, esas reuniones familiares pueden volverse a dar durante la Navidad y el Año Nuevo, y podría ser un caldo de cultivo para que en el caso de circular la variante Omicron, esta pueda dispersarse más fácilmente. Yo me pongo a pensar, señor viceministro, en el partido de anoche, en el estadio Capo el de Guayaquil. No sé si usted vio las imágenes, las tomas, las fotografías. Se supone que tenía que jugarse con 50% de aforo, sin embargo, a simple vista, uno puede pensar que se superó de largo ese límite del 50% y que había 0 distanciamiento. Yo no sé si ustedes desde el Ministerio de Salud, viceministro, monitorearon lo que pasó en Guayaquil con la final del campeonato, porque creo que ese también es un tema que puede generar preocupación desde el punto de vista sanitario, viceministro Ruales. Es exactamente ese el problema que puede ocurrir, ¿no? Nosotros, generamos las disposiciones, aconsejamos, definimos, en algunos casos, cuando podemos, de acuerdo a la ley, establecemos ciertas obligatoriedades, pero le corresponde a la comunidad, en este caso a los organizadores del partido, según fue su compromiso de establecer y mantener un protocolo, a las intendencias de policía, a las autoridades municipales y especialmente a la población, ¿no? Es decir, no se puede suspender o muchas veces dejar de hacer, pero tenemos que estar conscientes que son esas aglomeraciones las del riesgo. Si nosotros mismos no evitamos, entonces no vamos a lograr superar este problema por largo tiempo, ¿no? Es decir, hemos identificado los riesgos, hemos anunciado y exigido a las autoridades el cumplimiento y también las sanciones para que esto no se vuelva a suceder, ¿no? Viceministro, usted hace minutos dijo, puede ser que pronto tengamos esta variante circulando en el país, y ahí yo quiero trasladarle una inquietud que nos llega a través de la transmisión de Facebook. Nos preguntan, nos dicen, ¿cómo se está haciendo la búsqueda activa de la variante? ¿Quién y cómo se está encargando de aquello? ¿Dónde y quién se está encargando de aquello? Bueno, la búsqueda se hace a través de la identificación de los casos, ¿no? En el caso de el país, nosotros tenemos, por ejemplo, en los últimos días, alrededor de 160, 150 casos diarios confirmados por PCR, ¿ya? De estos casos, hay algunos casos que van a requerir hospitalización, que son casos más graves. Y también observamos cuál fue el comportamiento de la enfermedad o la forma como se dio el contagio. Cuando observamos casos en que este comportamiento es diferente, es decir, fue un contagio más rápido o produjo una
mayor gravedad de la enfermedad, en los casos que están hospitalizados, se envía una muestra de estos pacientes al INSPE, al Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación Leopoldo Izquierda Pérez del Ministerio de Salud, o se envía a alguna de las universidades con las que hemos conformado una red de laboratorios para detección de las variantes de los virus, entre los que están la Universidad de Espíritu Santo, la Universidad Nacional de Loja, la Universidad San Francisco, la Universidad Católica de Quito, etcétera, y con ellos detectamos o identificamos estas variantes. Entonces es un mecanismo en todos los casos confirmados que se detecta alguna anormalidad, una variación de la sintomatología, del curso clínico, la forma de contagio, se remiten las muestras y estas son procesadas por el laboratorio. Viceministro José Ruales, estamos hablando del tema sanitario, pero todo debe ir acompañado además de la calidad de la atención en los hospitales públicos. El gobierno, le pregunto, viceministro, estamos 13 de diciembre, estamos a 18 días de que se termine el año. ¿El gobierno logrará cumplir con su oferta, con el ofrecimiento del presidente Lasso, de que hasta fin de año se logrará solventar la situación de escasez de medicamentos, sobre todo para enfermedades catastróficas, en los hospitales públicos de la República? Yo confío en que sí, se está trabajando de manera intensa, no solamente en el Ministerio de Salud, sino también conjuntamente, coordinadamente con el IES, con el CERCOP, con las empresas públicas con las que se está coordinando esta última compra emergente y rápida. Esperamos con esto, esperamos que el día 15 ya tengamos la información clara de todos los procesos de compra que están ya terminando de finiquitarse, para lograr especialmente la compra de estas medicinas para enfermedades como las enfermedades oncológicas, ¿no? Hay otros casos en que hemos avanzado de manera positiva y exitosa, por ejemplo, en la compra de los factores de coagulación para las personas con hemofilia, en la propia compra de las vacunas del programa regular, que encontramos más de 9 tipos de vacunas. Ustedes recordarán, las madres de familia se quejaban porque no existían las vacunas. Hemos avanzado en muchos procesos, en muchos campos, ¿no? Pero al terminar el confinamiento y la pandemia, recuerden que tuvimos mucho tiempo en que no tuvimos atención continua, normal en los establecimientos de salud. Esta atención también se está recuperando, está aumentando y también, digamos, buscando otras medidas como las que se dieron durante el año pasado de la derivación de los casos hacia otros establecimientos privados, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos. Yo espero que poco a poco vayamos logrando, y esperamos que este último mecanismo emergente responda especialmente a la industria farmacéutica con las ofertas para poder hacer la adquisición y tenerlo listo antes de fin de año. ¿Cuál es la inversión que se ha comprometido justamente, señor viceministro, para la adquisición de medicamentos? Para la adquisición de este proceso rápido que tenemos actualmente, el Ministerio de Salud está invirtiendo alrededor de $20 millones, 26 millones de dólares, según tengo presente. Un monto similar para estos medicamentos emergentes lo está invirtiendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero en general, digamos, para el próximo año vamos a incorporar en el presupuesto alrededor de 558 millones para digamos, más que en el 2021, en el presupuesto del ministerio, para garantizar. Para ello ya hemos remitido, incluso para mejorar todos estos procedimientos, cerca de 780 fichas técnicas de medicamentos
para poder catalogarlos dentro del CERCOP para facilitar los procesos de compra ya durante el próximo año de una manera regular. Viceministro, recibí una pregunta y se la voy a trasladar tal cual. Me dice una de nuestros oyentes que le pregunta al viceministro de Salud, ¿cuándo publican la lista? ¿Qué criterios se tomó? ¿Son biosimilares? ¿Será por precio? ¿Por qué una universidad que no tiene facultad de medicina subasta medicamentos? ¿Por qué comprar y qué se comprará? O sea, hay una multiplicidad de preguntas que nos envían en este momento y que se le ha trazado a usted, viceministro Ruales. Bueno, hemos buscado y hemos ejecutado las compras de medicamentos por todos los mecanismos legales, ¿no? Es decir, a nivel de la ley hay varios mecanismos. El mecanismo básico es la compra a través de catálogo electrónico, es decir, la inscripción de los medicamentos en un catálogo que ya define la calidad y el precio, y una vez establecido eso, los hospitales, los establecimientos de salud hacen la compra sin tener que negociar precios, ni cantidades, ni calidad. Esa sería la forma regular. Pero debido al gran desabastecimiento que encontramos, que ha ocurrido y que se viene dando durante ya algún tiempo, y a otros factores estructurales, incluyendo la corrupción, era necesario reformar, cambiar incluso el personal que estaba a cargo de esto, etcétera, ¿no? Uno de los mecanismos, otro de los mecanismos ha sido las compras centralizadas emergentes, y otro de los mecanismos es la compra a través de empresas públicas, ¿ya? Entonces, no es una empresa pública de una universidad, en ninguno de los casos depende de una facultad específica, de la Facultad de Medicina, etcétera. Es un proceso administrativo que una empresa pública realiza para generar compras utilizando el mismo mecanismo del CERCOP, del servicio de compras públicas, ¿no? Esos son varios de los mecanismos. Lo que estamos buscando es hacerlo por todas las alternativas. Algunos hospitales a nivel nacional tienen abastecimientos altos de medicinas, ¿no? Están sobre el 90% muchos hospitales, pero hay otros, especialmente algunos hospitales más pequeños o de provincia, que están más desabastecidos. O hay ciertos medicamentos que por las características en el mercado son más difíciles de adquirir, o no tenemos ofertas a nivel nacional para poder hacerlo, ¿no? Por eso, además de estos mecanismos, como la compra a través de empresas públicas, estamos definiendo, programando compras para el mediano plazo, no compras emergentes, sino compras para el futuro, a través de diversos organismos internacionales como el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, que permite hacer la compra de medicamentos oncológicos, de antirretrovirales, en el caso de VIH, etcétera, o a veces de medicamentos para enfermedades raras que por su escasez o su baja demanda en el mercado no son provistos a nivel nacional, ¿no? Entonces estamos buscando esos mecanismos también con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y con la agencia UNOPS, que es una agencia de las Naciones Unidas para hacer adquisiciones, ¿no? Entonces estamos, buscando todos los mecanismos para generar primero un adecuado abastecimiento y hacerlo de la manera más eficiente, de la mejor calidad y al mejor precio, evitando estos problemas de corrupción del pasado. Viceministro, quiero tener claridad sobre lo siguiente. ¿Están conscientes de que efectivamente hay una escasez de medicamentos? Y le hago esta pregunta porque, claro, hay alguna gente que en las últimas semanas o últimos días ha salido a negar que hay escasez de medicamentos. Hemos visto el drama de muchas familias en las afueras de los hospitales. Hace pocos días, plantones en 5 hospitales de 3 ciudades del país. ¿Usted confirma o reconoce, mejor dicho, viceministro Ruales, que hay una escasez de medicamentos en los hospitales públicos? Efectivamente, hay escasez de algunos medicamentos, no de todos los medicamentos, y hay
bajo abastecimiento en algunos hospitales también, ¿no? No es algo generalizado, es decir, no todos los hospitales del país tienen el mismo problema de desabastecimiento. Hay hospitales con abastecimientos del 60% y hay otros con abastecimiento del 90%. Pero asimismo hay que reconocer que hay ciertos medicamentos específicos, ¿no? Especialmente medicamentos oncológicos en el sistema público que tienen bajo abastecimiento. Entonces, es un problema que tiene que ser enmarcado en cada caso, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Tratando de solventar por diversos medios, de acuerdo a la ley, algunas compras que se hacen localmente, directamente en hospitales, otras que se hacen centralizadamente para garantizar a veces la oferta en el mercado, y otras que se hacen con compras internacionales, ¿no? Entonces estamos buscando todas las herramientas y todos los mecanismos para buscar el abastecimiento de aquellos medicamentos escasos, de aquellos medicamentos que no tenemos suficiente, y aquellos hospitales también que están menos abastecidos. Con esta nueva adquisición que se prevé, señor viceministro, estamos hablando de un abastecimiento de medicamentos ¿para cuánto tiempo? Se esperaría que este abastecimiento emergente que está haciendo para estos medicamentos más estratégicos sea para alrededor de 5 a 6 meses, tiempo en el cual ya los procesos regulares de compra empiecen a funcionar normalmente y eviten un nuevo abastecimiento, un nuevo desabastecimiento, ¿no? Más o menos los ciclos de compras de medicamentos, incluso a nivel internacional, puede estar alrededor de los 4 meses. Correcto, viceministro. Le queremos agradecer por estos minutos para actualizar un poco la información sobre los temas vinculados al sector salud. Muy amable, doctor Ruales, que tenga una buena mañana. Muchas gracias y muy buenos días y muy buena semana para todos. Gracias a José Ruales, viceministro de Salud. Aquí en nuestro espacio ha reconocido que efectivamente hay escasez, dice, de algunos medicamentos. Creo que es importante que lo diga el propio ministro y que la propia autoridad, tomando en cuenta que, claro, ya aparece gente que pretende minimizar lo que está pasando en los hospitales públicos. Y está claro que hay una situación compleja en las casas de salud regentadas por el Estado, en las cuales hay escasez de medicamentos, sobre todo de aquellos vinculados a las enfermedades raras, catastróficas y huérfanas, por lo cual le hemos hecho las preguntas en ese sentido, y el viceministro ha señalado que aspira, y ojalá que se cumpla, a que hasta fin de mes se logre solventar esta situación de acuerdo al compromiso presidencial. Estamos expectantes de aquello. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.